Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase del módulo 6 de Introducción a la Investigación, a la metodología de la investigación. En esta clase vamos a hablar un poco de lo que es la investigación básica, su relación con la investigación aplicada y cómo éstas determinan la interrelación que genera la investigación translacional. Vamos a ver distintos aspectos de la investigación translacional, fundamentalmente la vamos a postular en el campo teórico nuevo de las investigaciones aplicadas, si se quiere, y después vamos a ver fundamentalmente el desarrollo de fármacos como ejemplo último y finalidad, entre una de las posibles finalidades de la investigación translacional. Así que los invito a compartir esta clase y espero que sea un poco más corta que las clases anteriores y sea un poco más divertida. Así que bueno, comenzamos con la clase. Bien. Nosotros habíamos empezado las clases anteriores hablando de que la investigación científica establecía una relación bidireccional con el conocimiento, se nutría del conocimiento para generar nuevas investigaciones, con lo cual producía nuevos resultados, y esos resultados a su vez iban a formar parte del pool de conocimiento que iba a promover nuevas investigaciones. Y en este sentido nosotros podemos hablar que la investigación científica de alguna manera persigue dos aristas no diametralmente opuestas, pero bien definidas. Por un lado, el conocimiento generado a través de la investigación científica permite realizar modelos y teorías de fundamentalmente los aspectos básicos o fundamentales, valga la redundancia, que rigen los fenómenos naturales, químicos, físicos que nos rodean. Por otro lado, también del conocimiento generado por la investigación científica se pueden realizar aplicaciones, y si uno ahonda un poco más certeramente, profundamente, aquellas investigaciones científicas que producen modelos y teorías van a generar o van a ser llamadas investigaciones puras, básicas, mientras que las investigaciones aplicadas son aquellas que están destinadas a generar algunas de las aplicaciones a partir del conocimiento. Lógicamente, estas dos tipos de investigaciones, si bien, como les dije antes, no son diametralmente opuestas, sino que tienen una confluyente en la investigación clínica. La investigación clínica se basa en las teorías y modelos generados por la investigación básica, pero también necesita de las aplicaciones generadas por la investigación aplicada. En este contexto, la investigación básica se centra fundamentalmente en la obtención y recopilación de la información para ir construyendo las bases del conocimiento que van agregándose a la información previamente existente. Así es que la investigación básica persigue explicar y describir los principios fundamentales por los cuales la realidad que nos rodea se rige, ya sea estos físicos, químicos, naturales o de cualquier tipo. Aunque la investigación básica en sí no persigue la finalidad de generar una aplicación, el conocimiento producido por la investigación básica es aplicado para generar esas aplicaciones, con lo cual permite la resolución de problemas concretos planteados a un fin puntual. La investigación básica es la principal fuente de ideas novedosas, científicas, de nuevos enfoques, de nuevos conceptos sobre el funcionamiento de las distintas realidades que contiene este mundo, el universo en líneas generales, ya que
continuamente está refutando o validando teorías preexistentes o elaborando directamente teorías nuevas. Ejemplos de investigación básica existen un montón, pero nosotros podríamos, por ejemplo, decir que es investigación básica entender cómo funciona el cerebro humano, entender cómo las fuerzas gravitatorias afectan el movimiento de los cuerpos celestes, entender cómo funciona el sistema de endocannabinoides o la síntesis de fitocannabinoides en las plantas, para ponerlo en el contexto de este curso. Bien, en cuanto a la investigación aplicada, como ya mencionamos anteriormente, tiene como principal objetivo poder resolver o aportar aproximaciones para problemas específicos, desarrollando una aplicación práctica para satisfacer las necesidades de la resolución. Para que la investigación aplicada sea eficiente, es imprescindible contar con el conocimiento de base que genera la investigación básica. Dicho de otro modo, cualquier proceso de investigación que aplique de forma práctica conocimientos y teoría es ni más ni menos que investigación aplicada. Por ejemplo, si la investigación aplicada, si antes se mencionó que el funcionamiento del cerebro humano era parte de la investigación básica, bueno, la investigación aplicada sería entender cómo está variando la fisiología normal de ese cerebro para producir alguna patología. ¿Sí? Como dice en la presentación, el caso de Alzheimer, epilepsia, enfermedades neurodegenerativas de cualquier tipo. ¿Sí? Todo eso sería un ejemplo de investigación aplicada. Bien. Lógicamente, como estos dos campos son bien concretos, pero en cierta forma también hasta se pueden llegar a superponer, existen límites concretos y límites difusos. Por un lado, los límites concretos se pueden comprender mucho mejor con un ejemplo, como el que figura en la diapositiva, que dice, por ejemplo, si un investigador está investigando cómo funciona el intestino, está realizando investigación básica. Pero si otro investigador investiga las causas de una enfermedad, como la enfermedad de Crohn, ¿sí?, está realizando investigación aplicada. Ya sea la investigación básica como la investigación aplicada, han dado grandes avances a la humanidad, siempre y cuando cada una cumpliendo con su objetivo fundamental. Es frecuente que la investigación básica sirva para construir las bases del conocimiento, desde el que va a partir la investigación aplicada. ¿Sí? Lógicamente, sería muy complicado para un investigador que hace investigación aplicada tener que establecer primero las bases de la investigación básica para luego poder seguir adelante con su investigación aplicada. Es decir, como dice en el último párrafo de los límites concretos, en el caso de la enfermedad de Crohn se necesita saber cómo es la fisiología del sistema digestivo y otros aspectos del cuerpo humano, el funcionamiento del intestino y demás, para poder entender cómo varía a partir de ahí en una patología determinada. Por otra parte, hay límites difusos, que es el ejemplo que figura en la diapositiva en la parte inferior, donde una investigación puede estar siendo conducida hacia el lado ya sea o básico o aplicado, y puede generar como un resultado lateral o una descripción de un nuevo sistema que permita volcarse hacia la otra tipo de investigación. Por ejemplo, en el caso del funcionamiento de las células fotovoltaicas y la transformación de la energía solar en energía eléctrica.
el investigador que esté investigando esto puede encontrarse con un descubrimiento que revolucione la aplicación de la energía solar. Entonces, una investigación que comienza siendo práctica, ¿sí?, aplicada, termina pasando al campo de la investigación aplicada. Perdón. Una investigación que empieza siendo básica termina pasando al campo de la investigación aplicada. Entonces, a modo de resumen, cosas interesantes a tener en cuenta entre la investigación básica y aplicada, que es lo que va a dar origen en las diapositivas siguientes a la introducción de la investigación translacional. Las teorías y las ideas y las preguntas generales son exploradas por la investigación básica, mientras que la investigación aplicada, lógicamente, como su nombre lo dice, tiene preguntas que son mucho más específicas. Existen opiniones que están en contra de la investigación básica y dan prioridad, y vamos a ver que en la parte siguiente de la presentación de esta clase, que incluso esto tiene un cierto reflejo en el manejo de los fondos tendientes a financiar cada tipo de investigación, ya que la investigación básica tiene beneficios, pero a muy largo tiempo, porque lógicamente necesita sentar las bases de conocimiento y esas bases de conocimiento tomarse por parte de la investigación aplicada para producir aplicaciones específicas. Con lo cual, el rendimiento a corto plazo no representa un margen representativo para el avance de la humanidad, de la sociedad. Pero hay que dejar totalmente en claro, como veíamos en los ejemplos de los límites difusos y concretos, que sin investigación básica, la investigación aplicada es mucho más complicada en sí. Lógicamente hay que establecer ciertas bases que o ya están establecidas, o si no están establecidas hay que establecerlas, y complica todavía más el desarrollo de la investigación aplicada. La investigación básica también es frecuentemente criticada por consumir demasiados recursos, pero en líneas generales, y como vamos a ver un poco más adelante, la investigación aplicada también puede consumir muchos recursos. La diferencia está en que la investigación aplicada puede generar productos que sean comercialmente rentables, y de hecho está destinada fundamentalmente en la industria farmacéutica a cumplir con este rol, ¿sí? La inversión que se necesita desde la investigación básica hasta la investigación aplicada en el campo de la industria farmacéutica termina siendo todavía mucho menor en comparación a la escala que pasa en la traslación desde la mesada hacia los pacientes. Y además, como se genera un producto que impacta en la sociedad, tiene un retorno económico, con lo cual mucho de lo invertido en la investigación translacional es recuperada a través del producto insertado en el mercado. La mayoría de los investigadores prefieren centrarse en un tipo de investigación concreto, y eso es una cosa que a todos los investigadores nos pasa, al menos en el comienzo de nuestras carreras como investigadores. Sin embargo, el ir y venir, y más cuando los investigadores se dedican a las ciencias biomédicas, es una característica necesaria para poder abarcar una problemática desde el punto de vista integral, ya sea por recursos propios o por colaboraciones con otros investigadores. Y lógicamente esta flexibilidad es muy importante a la hora del avance, no solo desde el punto de vista de la carrera del investigador, sino que
desde el punto de vista societario e incluso de la humanidad. Entonces, si empezamos a hablar de la investigación translacional como una combinatoria, como un proceso que lleva desde la mesada del laboratorio básico hasta la clínica y la aplicación en la sociedad, la aplicación de un producto con impacto en la sociedad, estamos hablando de que se cumplen una serie de pasos, y estos pasos han sido modelados con el modelo que figuran en la diapositiva presente, donde se involucra distintos estadios y cada estadio es una vacancia, está definido por un área de vacancia que normalmente se las llaman huecos de traslación, que son los valles que hay que poder atravesar para llegar al próximo estadio. Entonces, como bien lo dice ahí, el modelo de investigación translacional más aceptado conceptualiza la distancia entre la ciencia básica y la aplicación clínica mediante la existencia de huecos de traslación entre las diferentes fases por las que atraviesa el nuevo conocimiento, desde su forma más fundamental hasta sus potenciales beneficios que alcanzan al conjunto de la sociedad. Entonces, en líneas generales, la investigación biomédica se relaciona con una propuesta de aplicación a través del hueco translacional 1 que involucra el pasaje del laboratorio hacia la clínica en específico. Una vez que la propuesta de aplicación clínica tiene consistencia, viene la prueba de la aplicación clínica que lógicamente involucra investigar sobre la seguridad y la eficacia del producto que se está proponiendo, ya sea un fármaco, sea una nueva tecnología o un método diagnóstico, cualquier cosa que vaya desde la mesa de que tenga una potencial aplicación en la clínica a nivel poblacional. Y por último, ya sea una vez aceptada, ha generado el suficiente conocimiento y aceptada la prueba de la aplicación clínica, la implementación a la sociedad, a la población y la adopción de los distintos productos generados. ¿Sí? Entonces, fíjense que los huecos de traslación reflejan la distancia entre un descubrimiento de carácter fundamental, es decir, un descubrimiento producido por la investigación básica, y el desarrollo de una potencial aplicabilidad clínica. La principal dificultad está en identificar potenciales aplicaciones en humanos a partir del conocimiento obtenido del laboratorio. Lógicamente, como todo, lo producido en el laboratorio trata de ser una representación de lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, las causas de las enfermedades que se investigan en el laboratorio o las potenciales aplicaciones de productos para solucionar distintas enfermedades son muy difíciles de modelar desde el punto de vista del laboratorio. Por lo cual, este constituye uno de los principales problemas que un investigador se encuentra en este hueco de traslación. Es decir, cómo lo que uno está viendo en el laboratorio o haciendo en el laboratorio refleja o no lo que pasa en la clínica de los humanos. Tras la identificación de una potencial aplicación humana, es necesario evaluar la seguridad y la eficacia de estas intervenciones mediante ensayos clínicos. Y a esto es lo que nos referíamos como segundo hueco traslacional. Esta es la fase de traslación más crítica de todo el proceso, porque la mayoría de las investigaciones suelen quedar retenidas en esta parte. Es decir, uno puede tener un descubrimiento
por ejemplo, un fármaco que es excelente para tratar alguna enfermedad neurodegenerativa, actuando sobre, por ejemplo, algún canal iónico en el cerebro. Lógicamente, las células musculares cardíacas, como todas las células, pero fundamentalmente las cardíacas, tienen canales iónicos. Y probablemente ese compuesto que uno está utilizando a nivel cerebral tenga algún efecto sobre fundamentalmente el corazón. Entonces, muchos de los fármacos que se encuentran a nivel aplicación en el cerebro también tienen que ser evaluados a nivel fundamentalmente cardíaco. Lógicamente también necesitan ser evaluados en el resto de los tejidos. Este es simplemente un ejemplo de cómo algunos medicamentos también se discontinúan fundamentalmente porque tienen efectos adversos relacionados al funcionamiento sobre el mismo blanco molecular, pero en otro tejido, donde las condiciones son distintas al tejido original. Y en cuanto a lo que refiere al tercer hueco de traslación, cuando ya existe suficiente evidencia clínica acerca de la efectividad y seguridad de un determinado tratamiento, es necesario que se genere un impacto tangible sobre la práctica clínica. Este impacto puede alcanzarse, por ejemplo, mediante la elaboración de guías clínicas, guías de prevención para la sociedad, publicidad, etc. Entonces, estos son los tres huecos que la investigación translacional debe traspasar para poder llegar desde la mesada hasta la aplicación clínica. En líneas generales, así como existen el modelo de tres huecos translacionales, también existen algunas variaciones de este modelo, ¿sí? Por ejemplo, la fase de investigación que figura en esta tabla desde la 0 hasta la 4, donde la 0 involucra la identificación de oportunidades y aproximaciones a problemas de salud, es decir, desde pura y exclusivamente un aspecto teórico, pasando luego al descubrimiento de posibles escenarios de aplicación, cuando ya empieza a intervenir la práctica, pero todo esto es casi a nivel básico, entre básico y clínico, ¿sí? Fíjense que esta etapa involucra las fases de estudio clínico 1 y 2, las fases de estudio clínico 3 están definidas como un grupo de aplicación de guías prácticas, o sea, esa es la definición de esta etapa, ¿sí? Y luego continúa la etapa 3, de guías de práctica clínica a la práctica de atención en salud, y la 4, la práctica para el impacto en la población en líneas generales. Bien. Esta es una definición bastante interesante que marca sobre el concepto de la investigación translacional cuáles son algunas de las limitaciones de este tipo de investigación. Habíamos mencionado que la investigación translacional surge dentro del entorno biomédico y a grandes rasgos se trata de un paradigma que de manera sistemática pretende reducir la distancia entre el conocimiento básico producido en el laboratorio y la incidencia real que puede haber sobre los pacientes o la sociedad en líneas generales. Este modelo también sugiere distintos mecanismos de intervención y orientación de manera de reducir dicha distancia. Lógicamente, cuando uno empieza a evaluar todas las normativas que existen en cada una de las distintas etapas,
cada uno de los distintos modelos que existen en la literatura, que no son demasiados, son variaciones del modelo general, dependiendo de qué rama se esté produciendo el conocimiento básico. El modelo de investigación translacional ha sido ampliamente adoptado por la mayoría de las agencias de salud, y esto es lo que les mencionaba anteriormente, que es lo que permite redefinir el financiamiento de los recursos hacia aquellas investigaciones que tengan un potencial impacto clínico. ¿Sí? Ejemplos de esto: en Estados Unidos se lanzaron los Clinical and Translational Science Awards en 2005 con el objetivo explícito de acelerar la investigación translacional, definida en este caso como el proceso de aplicar descubrimientos generados durante la investigación en el laboratorio y en estudios preclínicos al desarrollo de ensayos y estudios en humanos. Y por otra parte, otra iniciativa en España, se generó los centros de investigación biomédicas en red a partir del año 2006, que se dedicó a nuclear y reclutar distintos centros donde se estaba realizando investigación biomédica, con el fin de fortalecer las conexiones de los ámbitos básicos y clínicos. En esta tabla, que surge del análisis de estos centros generados en España, se puede ver cómo a 2012 los investigadores del total, sobre el total, mejor dicho, de cada una de las dependencias, ya sea universidad, hospital, instituciones públicas de investigación, participan en cada una de las categorías que están definidas como parte de la investigación translacional, ya sea desde la solicitud de patentes de medicamentos, ensayos clínicos de nuevos medicamentos, la guía para profesionales clínicos y guías de prevención en la población. Fíjense que en líneas generales, y como es totalmente asumible de antemano, la universidad se destaca, al igual que las instituciones de investigación, las instituciones públicas de investigación, se destacan fundamentalmente porque la mayoría de los investigadores que participan en al menos alguna vez en algo que tenga que ver con investigación clínica, siempre tratan de solicitar patentes de medicamentos, mientras que, como es lógico pensar, en los hospitales están la mayor proporción de investigadores que hacen ensayos clínicos y o confeccionan guías para profesionales clínicos. Bien. Todo esto que estamos hablando en realidad tiene distintos actores, donde los actores principales que hemos descrito hasta ahora son los investigadores, ya sean básicos o clínicos. Sin embargo, existen un montón de relaciones entre ellos y con otros actores que también juegan roles importantes que vamos a describir a continuación. Por un lado, los investigadores básicos producen conocimiento y o aplicaciones a partir de este conocimiento, y los investigadores clínicos, tomando esos conocimientos y esas aplicaciones, están en contacto con el paciente y son los que de alguna manera llevan el producto de todo ese conocimiento en líneas generales hacia ellos, hacia los pacientes. Sin embargo, acá aparece un nuevo actor, que es la industria farmacéutica, ¿sí? Con su, ya sea sección de producción o de investigación y desarrollo. La industria farmacéutica, lógicamente, busca generar nuevos fármacos para soluciones a distintas patologías. Estos nuevos fármacos necesitan ser regulados, es decir, necesitan pasar distintas normas para lograr una aprobación, y un actor que interviene acá, que hasta ahora no lo habíamos mencionado, son las Clinical Research Organizations, que son empresas que se dedican
a contactar a los investigadores clínicos que van a reclutar a los pacientes para probar los nuevos fármacos y que van a juntar toda la documentación legal y la van a poner en condiciones de ser evaluada de los nuevos fármacos para lograr una futura aprobación. Una vez que esta aprobación es obtenida, los fármacos llegan al mercado y del mercado van hacia el paciente. Entonces, en líneas generales, la investigación translacional abarca todas estas etapas que estamos detallando en este momento. Bien, entonces ahora vamos con el ejemplo de los nuevos fármacos para entender cómo es la evolución de esta parte de la investigación translacional. Perdón. Bien, nuevos fármacos. Los nuevos fármacos han permitido un montón de ventajas a nivel social, entre las cuales puedo destacar algunas que me parecieron más importantes. Reducción del 70% de la mortalidad en HIV, por ejemplo. Reducción de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Y un aumento en la esperanza de vida del cáncer, que en líneas generales se extiende hasta 3 años. Y lógicamente todo esto tiene determinadas características que están guiadas fundamentalmente por dos eventos muy particulares en el desarrollo de la ciencia, que han sido la revolución de la biotecnología y, por otro lado, la gran facilidad que existe hoy en día para la secuenciación de genomas, en particular del genoma humano. Estos gráficos son muy interesantes porque muestran primero, el primer gráfico muestra la comparación entre moléculas pequeñas y biomoléculas que normalmente aprobó desde 1996 hasta la actualidad la FDA. Fíjense cómo en el primer gráfico, a lo largo del tiempo, la disminución de las moléculas pequeñas aprobadas por la FDA es bien marcada y característica. Y por otro lado, hasta 2010 se mantenía en un nivel relativamente constante la aprobación de las biomoléculas. Lógicamente, a partir de ese momento, y como relata el próximo gráfico, el número de drogas aprobadas a partir de biomoléculas por la FDA ha crecido sustancialmente. Fíjense que el corte entre 2010 y 2011 triplica la cantidad de drogas aprobadas por la FDA a nivel de moléculas biológicas pequeñas. Perdón, de moléculas biológicas, no pequeñas, biológicas. Lógicamente, esto tiene un correlato en el mercado que, si bien es una estimación, el gráfico siguiente está sacado de una revista de economía, pero muestra cómo a 2018, en las líneas celestes, las distintas empresas ocupaban fracciones del mercado y cómo se estima que para 2024 la mayoría de las empresas pierdan parte de esa fracción de mercado en favor de la aparición de nuevas empresas que puedan colonizar el nicho, fundamentalmente de las moléculas biológicas. Y como ya mencionamos anteriormente, todo se debe gracias fundamentalmente a la revolución de la biotecnología. La biotecnología impacta a 3 niveles de producción. La biotecnología empezó siendo más que nada a nivel de la mano, fundamentalmente
a partir de la utilización de la tecnología del ADN recombinante y la ingeniería genética. Hoy por hoy, en líneas generales, se producen antibióticos por biotecnología, se producen vacunas, sueros y anticuerpos monoclonales, hay producción de hormonas, ¿sí? Ya sea insulina, de crecimiento, hormonas esteroideas, producción de vitaminas, aminoácidos, enzimas y factores de coagulación. Y el espectro de moléculas cada vez crece más. Fíjense un detalle particular. Existen, por ejemplo, cerdos transgénicos para el precursor de la hormona de crecimiento proteasa resistente. La papa con la vacuna que previene la insulinodependencia de la diabetes mellitus 100 veces más poderosa que la vacuna actual. Y frijol de soja con anticuerpos que protegen contra el virus 2 del herpes simple. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo organismos transgénicos están produciendo distintas moléculas de interés biológico. Lógicamente, por otra parte, el advenimiento de la bioinformática y de la secuenciación en gran escala a partir desde los métodos más sencillos, como son los métodos de Sanger y los métodos de Sanger modificados por electroforesis capilar con sondas fluorescentes, permiten secuenciar una cantidad pequeña de fragmentos de ADN. Lógicamente, la cantidad de corridas y de experimentos que hay que hacer para poder secuenciar un genoma entero con estas técnicas es enorme. Y por más que se puedan paralelizar la cantidad de información que se obtiene en comparación a los métodos de secuenciación que se están usando hoy en la actualidad, es muy limitada. Fíjense que, por ejemplo, en un método de Sanger, donde la secuenciación se resuelve por una corrida en un gel electroforético y por otra parte uno tiene las lecturas del método de Sanger modificado por electroforesis capilar con sondas fluorescentes, pero la cantidad de fragmentos que tiene es poca en comparación, por ejemplo, a los métodos actuales que se están utilizando de Illumina, que permite secuenciar miles de bases por corrida, millones de bases por corrida, ¿sí? Y cada uno de estos puntitos que ustedes ven representa una base agregada a un fragmento de DNA. Luego se lava y se vuelve a realizar el proceso y cada uno de esos puntitos cambia de color y en líneas generales, dependiendo las prestaciones de cada equipo, se pueden resolver así hasta el agregado de 100 bases, lógicamente de a una, evaluando cómo cambia el color de cada uno de esos puntitos que existe ahí. Entonces, en una sola placa de Illumina, la cantidad de información que se puede obtener a partir de la secuenciación de un genoma es gigante en cuanto a lo que tiene que ver con la secuencia de nucleótidos. Lógicamente, estos fragmentos son demasiado pequeños, después existe todo un análisis bioinformático que hay que hacer para poder ensamblar todos estos fragmentos y obtener la secuencia entera del genoma con sus partes importantes, sus genes y sus secuencias regulatorias. Lógicamente, la definición no ayuda demasiado, pero este es un gráfico tomado del NIH, donde se ve cómo a principios del año 2000, el costo de un genoma era de 100 millones de dólares de secuenciación, y hoy por hoy está en aproximadamente $1000 y continúa bajando, dependiendo de la especie, dependiendo
la técnica que se utilice puede llegar hasta 500, 400 dólares de valor final de secuenciación. Entonces, ya sea por un lado la biotecnología produciendo a gran escala compuestos de interés farmacéutico, biológicos, farmacéuticos, y la posibilidad de secuenciar a gran escala, permiten un avance realmente enorme en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de fármacos, ya sea desde la producción de fármacos en sí, o desde el diagnóstico de patologías utilizando distintos paneles de expresión, en vez de secuenciar un genoma, secuenciar un transcriptoma y ver qué genes están expresando, qué genes están traduciendo, transcribiendo a RNA mensajero. Pero en líneas generales, y es acá donde la evolución de un fármaco empieza a cobrar importancia, uno puede pensar que del planteo inicial de 10.000 moléculas que pueden ser de interés, solo se obtiene el registro de una molécula efectiva como fármaco. Y en todo eso no solo el factor que interviene es tiempo, sino que intervienen un montón de otros factores que vamos a ir analizando en esta última parte de la clase. La primera etapa en el descubrimiento, lo más importante es ubicar cuál es la diana molecular sobre la que se quiere actuar, es decir, el blanco molecular al cual se le quiere ejercer un efecto, ya sea un gen, el producto de un gen, como puede ser una proteína, o incluso es un poco más complicado, pero bueno, se puede hablar de RNA de distintos tipos, o directamente un mecanismo molecular que se quiere incentivar o se quiere reprimir. Y por eso todas estas dianas deben ser validadas, lo que implica que es un proceso crítico porque tiene que tener un efecto terapéutico probable, ¿sí? Es decir, validar una diana en particular involucra demostrar que esa diana está regulando de alguna manera la patología que se quiere solucionar con ese fármaco que se intenta producir. Sin embargo, el panorama es un poco más complicado que esto, porque sí o sí se necesita de un testeo in vivo del producto que se quiere producir, dado que la mayoría de las patologías tienen un origen multifactorial y además tienen una evolución que está determinada por las características propias de la patología, pero además por las características del ambiente en el que se expresa esa patología. Por lo cual esto me lleva a comentarles de vuelta algo que les había comentado al comienzo de la clase, que es muy difícil reproducir con todas sus características una patología en el laboratorio, ¿sí?, que contemple el origen, la evolución y todos los factores que pueden estar actuando sobre esa combinatoria de sucesos. Lógicamente, no todas las dianas que uno pueda elegir de antemano son drogables, ¿sí? Es decir, que el fármaco que uno diseñe tiene que poder llegar e interactuar con esa diana en particular. Supónganse en el caso de que de repente uno decide desarrollar un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de alguna enfermedad que consiste en anular una señalización de un receptor de la membrana. Y resulta ser de que uno hace todos los cálculos necesarios, hace los experimentos y
en líneas generales funciona. Sin embargo, cuando lo prueba en vivo, no funciona, no encuentra el efecto del anticuerpo. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, una de las cosas que puede pasar es que el target que uno había elegido para ese anticuerpo no sea drogable. Es decir, ¿qué sucede si de repente por algún proceso biológico hay una producción de esa proteína a la cual yo quiero llegar con el anticuerpo, y esa proteína es escindida de la membrana, pasa a la circulación y funciona como un ligando para el anticuerpo y lo quita de circulación? Entonces, el anticuerpo no puede llegar al lugar donde tiene que ejercer su acción, con lo cual no la puede ejercer. Entonces, el blanco, ese es uno de los muchos ejemplos que existe de que el blanco no es drogable. Lógicamente, la validación de una diana tiene que ser una cuestión fundamental porque va a determinar cuál es el costo que va a tener una investigación. Supongan que de repente uno valida una diana que al final no funciona. Entonces ese es se hace todo un desarrollo y hay un coste muy grande de tiempo, de recursos y fundamentalmente de potenciales peligros para las personas que participen de los ensayos clínicos, que representa una problemática en la cual la industria farmacéutica se basa mucho a la hora de producir un fármaco en particular. Por lo tanto, se necesitan experimentos que vayan desde knockouts, es decir, disminuir por algún motivo la expresión, generar animales transgénicos para disminuir la expresión de las dianas que se está, o anular directamente la expresión de las dianas que se están tratando de probar, o aumentarlas a punto tal de demostrar algún efecto contrario. Generar experimentos de knockdown, es decir, tratar de actuar con RNAs de interferencia para disminuir la expresión sin generar un animal transgénico o células transgénicas. Pueden utilizarse anticuerpos neutralizantes para bloquear las señalizaciones. Entonces, es realmente el panorama que hay que tener en cuenta, es bastante complicado para poder validar una diana. Una vez pasado todo el proceso de validación de dianas, se diseñan los ensayos in vitro y los sistemas de screening que van a permitir elegir cuál es el compuesto necesario. Entonces, aplicando técnicas de biología, de química computacional y de combinatorias de moléculas entre sí, se puede pasar de tener 10.000 moléculas a evaluar un pool mucho más reducido de moléculas, como pueden ser 100, 200 moléculas en particular. Lógicamente, después de esto, necesitan cada una de estas moléculas ser optimizadas con el objetivo de conseguir mejor afinidad entre la molécula en particular y el receptor que va a funcionar, valga la redundancia, de receptor de esa molécula, la selectividad de la diana, disminuir la toxicidad, mejorar el perfil farmacocinético, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, después se pasa a la etapa de desarrollo preclínico, con la selección de un compuesto candidato sobre el que se lleva a cabo estudios de farmacocinética, toxicología, y se define la química de los procesos y el escalado de la producción. En esta fase es importante detectar tempranamente las debilidades que tienen las moléculas para así evitar llevar al desarrollo clínico candidatos que tengan baja probabilidad de éxito.
Y el desarrollo clínico se divide en las conocidas 4 fases, ¿sí? La 1 a la 4, que va involucrando progresivamente cada vez más cantidad de participantes. Y finalmente, el fármaco en estudio se somete a la aprobación una vez que se tienen todos los resultados y esos resultados se evaluaron, a la aprobación de distintas agencias de regulatorias, como puede ser la FDA o la Agencia Europea de Medicina, la agencia japonesa, etc. Esta diapositiva muestra algo que es muy interesante, que toman entre 1979 y 1983 de los 5 top journal de ese momento, 101 artículos con potencial para una aplicación clínica, los cuales derivan en 25 artículos clínicos, de los cuales solo 5 mostraron utilización clínica y uno solo tuvo impacto clínico. La mayoría de las investigaciones. En el primer gráfico ven cómo el NIH subvenciona en función a la titulación del investigador responsable del proyecto y muestra claramente que a los investigadores con una formación más bien básica son aquellos que son más subvencionados, mientras que los médicos, los investigadores médicos, son muy pobremente representados y aquellos investigadores que se dedican a la parte translacional son todavía, a pesar de que la tendencia es a un incremento, son todavía pobremente representados en la distribución de fondos. Por otra parte, también pueden ver cómo la industria farmacéutica invierte cada vez más dinero en el desarrollo de nuevas drogas, fundamentalmente en las etapas tempranas, en la parte de investigación de la droga, y cómo cada vez proporcionalmente produce menos drogas con respecto al periodo anterior. Esto está muy de la mano con la disminución de la aprobación de drogas, de moléculas pequeñas como fármacos por parte de la FDA, sigue el mismo patrón, a pesar de que el incremento en la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica vaya cada vez en aumento. Fundamentalmente, para terminar de disectar y relacionar los dos tipos de investigaciones, investigación básica con investigación translacional. La investigación básica se basa en estudios que están realizados en función a una hipótesis determinada. Mientras que la investigación translacional se basa en estudios que están realizados en base a observaciones. Por otro lado, la investigación básica aplica modelos animales para hacer todos sus experimentos, mientras que las observaciones que se realizan en la investigación translacional se hacen sobre modelos humanos. Mientras que la investigación básica persigue publicar en revistas de alto impacto, lo cual significa que dentro de la comunidad va a tener una mayor visualización, reporta generalmente resultados positivos y conlleva un menor riesgo en cuanto a las responsabilidades que tiene el investigador. La investigación translacional promueve la publicación de artículos descriptivos, mientras que por otro lado generalmente
reportan con mayor frecuencia resultados negativos y lógicamente por la intervención de modelos humanos y el hecho de generar distintas responsabilidades que tienen un impacto a nivel social, tiene un mayor riesgo para el investigador puntualmente. Entonces, espero con todo esto haberles dado un pantallazo de lo que es al día de hoy la investigación translacional. Hay mucha información disponible, yo les voy a dejar unos cuantos artículos y algunos libros para que ustedes puedan leer en la clase, pero fundamentalmente lo que me interesa mostrarle es que la investigación translacional es una cosa que está en crecimiento y donde cada vez hay más organismos a nivel gubernamental que están promoviendo la investigación a nivel translacional. De hecho, por ejemplo, el CONICET tiene su carrera de investigador científico y tecnológico, y hace algunos años ha abierto la carrera de investigador clínico. Así que, lógicamente, no tienen las dos las mismas obligaciones y tampoco tienen las mismas recompensas, pero existe una tendencia a nivel internacional a generar cada vez más una relación cada vez más estrecha entre la investigación básica y clínica, fundamentalmente la investigación translacional. Entonces me voy a despedir mostrándoles la siguiente imagen para que vean cómo la investigación translacional puede nutrirse de distintas disciplinas y cuán complejas pueden ser las interacciones entre estas disciplinas, ¿sí? Podemos estar hablando desde las partes médicas, las partes biológicas, físicos, ingenieros, abogados, especialistas en estadística, economistas, psicólogos. La investigación translacional es una red muy compleja de profesiones, mientras que la investigación básica tiende a ser cada vez más multiprofesional, pero de profesiones cada vez más afines, ¿sí? Por ejemplo, físicos y químicos, químicos y biólogos, pero no biólogos y abogados o médicos e ingenieros, ¿sí? Profesiones muy distintas entre sí. Así que espero haberles dado una buena aproximación a la investigación translacional, y cualquier duda, cualquier consulta, la podemos charlar en el encuentro sincrónico. Así que les dejo un saludo, me despido y nos estaremos viendo el 12 de agosto, si mal no me equivoco, en el encuentro sincrónico. Hasta luego.